¿Qué tal amigos? Bienvenidos al cuarto laboratorio artístico, nuestra cultura a través del arte. Mi nombre es Diego Fernando Bravo, soy licenciado en artes visuales y mi deseo es acompañarlos en un proceso de creación hacia la ilustración de cuentos y creaciones originales de ustedes. Soy un amante del dibujo y la pintura. Desde pequeño me ha llamado la atención el manejo del color y la ilustración. En mis últimos años he buscado la manera de perfeccionar técnicas que me faciliten el ejercicio de la práctica del dibujo y de la pintura. Asimismo, he experimentado con ilustraciones de caricatura en diferentes técnicas. No solamente las técnicas tradicionales como el dibujo a lápiz, el dibujo a carboncillo, sino las técnicas mixtas como la acuarela, y en el momento estamos incursionando en las técnicas de ilustración digital. Muy bien, para dar inicio a nuestro cuarto laboratorio artístico, es importante que tengamos en cuenta los elementos con los cuales vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con los elementos visuales básicos dentro del arte. ¿Cuáles son esos elementos básicos? Están representados en el punto y en la línea. Tengamos presente que la línea no solamente puede ser recta, es una línea que puede ser ondulada, puede ser una línea quebrada, puede ser una línea curva y también tiene diferentes direcciones. Podemos trabajar con unas líneas diagonales. Además de estas líneas, podemos hacer un juego creativo con ellas y podríamos trazar esta línea. Muchos de ustedes le podrán llamar una línea de caracol, pero su nombre correcto es espiral. Muy bien. Estos elementos básicos son los que nos van a permitir desarrollar cualquier tipo de dibujo o que nos pueda ayudar en esos procesos creativos. Este es un paso importantísimo que no podemos obviarlo. A veces en ese afán nuestro de aprender queremos saltarnos los primeros pasos y eso nos lleva a cometer algunos errores o a tener algunas dificultades en esos procesos creativos. Es importante como recurso técnico completar un recorrido a través del manejo de cada uno de los elementos. Veámoslo de una manera sencilla. Cuando yo quiero empezar un dibujo, lo primero que hago es marcar con la punta del lápiz en la hoja. Es la primera representación que tengo y en ese caso ya estoy utilizando o estoy aplicando el punto como un elemento visual artístico. Muy bien. Resulta que yo deseo dibujar un cuadrado. Para dibujar un cuadrado tengo que utilizar la línea. En el trabajo de la línea, para poder conformar este plano, yo necesito identificar si es línea recta, si es línea curva, y además de eso necesito una práctica y una comunicación con mi mano para poder desarrollar o poder plasmar en mi hoja de papel la línea de manera correcta, para que la representación que yo tengo en mi mente sea la representación que quede plasmada en mi hoja de papel. Por eso es importante el desarrollo con estos elementos. Además de ello, los podemos fusionar. Por ejemplo, si yo necesito con el punto hacer la representación del equilibrio, simplemente hago un punto en el centro. Pero si yo lo que quiero es hacer o desarrollar en la persona que observe el estímulo del movimiento, sería ubicar el punto en una de las esquinas del cuadrado. Muy bien, pero hasta aquí hemos trabajado entonces el punto y la línea como unas representaciones más fijas.
veamos las posibilidades técnicas y artísticas que poseen al fusionarse o al trabajar con ellas. Por ejemplo, con la línea yo puedo hacer una representación de caos. ¿Cómo hago una representación de caos? El caos lo puedo representar únicamente trazando líneas. En un momento, por ejemplo, cuando estamos enojados, nosotros tomamos un lápiz y comenzamos a rayar en desorden. Esto es una representación del caos, ¿no? No hay un orden en ellas, ¿cierto? Puedo trabajar el caos también con una línea continua, cuando esa línea tiene diferentes direcciones. Insisto, no hay un orden. Pero cuando estas líneas están organizadas, ¿cierto? Empiezo a hacer un trabajo de seriación. Este es un trabajo de orden que nos sirve para generar diferentes texturas. Entonces, miren, ya dentro de estos elementos ya estamos hablando de las posibilidades que tienen. Una cosa es el trazo sobre la hoja de papel y otra es a dónde yo quiero llegar con el uso de estos elementos. Las texturas dentro del arte son fundamentales en la creación. Cuando yo quiero hacer el dibujo de un traje, cuando yo quiero hacer la representación de la hierba, cuando yo quiero hacer la textura del tronco de un árbol, entonces debo utilizar estos elementos. Por eso, insisto, este es uno de los pasos fundamentales para nosotros poder trabajar desde la parte artística aplicando los elementos más básicos. Este es un paso completamente importante. Ahora bien, ¿podemos llevar esto a una creación artística? Por supuesto que sí. Para eso les traigo como representación este dibujo, ¿no? En su parte inicial pues fue hecho digamos de forma esquemática utilizando la línea y con el punto fuimos generando las texturas para llevar desde la luz hasta la sombra la representación de este dibujo. Asimismo, tengo por acá otro dibujo donde he utilizado la línea, digamos una línea continua, listo. Sabemos que inició y el final estuvo cuando ya el dibujo finalizó. Entonces, miren, logramos también a partir de la línea llegar a producir en el espectador la sensación de luz y de sombra. Y también podemos desarrollar de manera más organizada el manejo del punto y la línea en diferentes tipos de creaciones. Esta es una composición que tenemos a partir de una línea curva donde hicimos lo que nosotros llamamos garabateo y luego cada uno de esos espacios fue rellenado tanto con líneas o puntos logrando diferentes seriaciones. Cabe mencionar también que dentro de la historia del arte hay un espacio en él donde encontramos el arte rupestre. Precisamente es en el arte rupestre donde nosotros podemos observar la representación de estos elementos básicos como un inicio hacia la parte artística o la representación gráfica de formas y de figuras. Esto nace como necesidad de comunicación, ¿no? Una comunicación y de identificación entre los grupos o familias o es más de las mismas personas, ¿no? Un símbolo, una línea que les permita diferenciar un sector de otro sector. Dentro de nuestro municipio, en la Cruz Nariño, hace algunos años se encontró un hallazgo arqueológico. En ese hallazgo arqueológico se encontraron diferentes vasijas y objetos que dentro de ellos tenían plasmados unos pictogramas. Esos pictogramas tienen una representación particular de la región y de la población que se asentó en este lugar. Tengamos en cuenta que todo el camino andino, digamos,
pertenece a diferentes culturas, y estas culturas recorrieron desde los incas, que llegaron hasta la parte sur de Colombia, donde dejaron algunos conocimientos y ayudaron a potenciar algunas de las culturas como fueron los pastos. Por lo tanto, hay algunas influencias también en estos grupos que se asentaron en nuestro municipio. Me gustaría entonces proponerles que desarrollemos un trabajo a manera de juego. Vamos a hacer un trabajo a manera de juego y lúdico, donde vamos a trabajar la parte del diseño, llamémoslo esta actividad el diseño andino, y vamos a intentar utilizar el punto y la línea para desarrollar una composición, pero quiero y deseo que ustedes puedan utilizar algunos de los elementos que los podemos ver precisamente aquí, de las figuras que se encontraron y de los pictogramas que encontramos grabados en estos objetos arqueológicos. Bueno, para desarrollar este ejercicio sugiero que lo trabajemos en unas medidas de 15 centímetros por 10 centímetros. Vamos a trabajar únicamente con lápiz y con los colores que tenemos en casa. Recordemos que la composición, a pesar de tener un orden, va a ser libre y creativo en la manera en cómo vamos a trabajar con los colores. Quiero que ustedes hagan su trabajo de manera intuitiva y utilicen los colores que a ustedes más les guste o más les llame la atención, con las técnicas que ustedes ya conocen hasta el momento. Como ustedes se darán cuenta, en la mesa de trabajo no contamos con una regla. Quise quitarla de la mesa precisamente porque en este ejercicio vamos a buscar el desarrollo del manejo de esa línea. Va a ser la comunicación que tenemos de nuestra cabeza con nuestra mano, lograr dar la orden específica a nuestra mano. Entonces vamos a hacer un desarrollo práctico para poder que nuestros trazos hagan la representación que nosotros deseamos. Empecemos. Vamos entonces a aplicar los elementos que ya aprendimos, ¿cierto? Entonces miren, los puntos nos van a servir como referencia para unir una línea en el espacio. ¿Listo? Vamos entonces a trabajar. Listo, vamos a ir entonces construyendo. Como les decía, va a ser un diseño andino. Lo vamos a generar en diferentes franjas para manejar diferentes series. Recordemos el punto, ¿no? El punto nos sirve como una orientación en nuestra hoja de papel. Entonces, esto también nos permite utilizarlo como una guía para nuestros trazos. No estamos buscando un trazo perfecto. Jugar con las líneas, en este caso una serie de grupos de 3 líneas. Cuando yo hago un trazo, no necesariamente debo llevar el trazo hasta el borde, ¿no? Por eso es una composición libre y la puedo manejar de manera creativa. Puedo utilizar figuras geométricas.
Y recuerden que vamos a utilizar uno de los elementos que hemos visto en una de las imágenes con uno de los pictogramas que miramos de Tahumbina. Intentemos en nuestro dibujo mantener las mismas proporciones. Vamos educando nuestro ojo, ¿sí? Y vamos aprendiendo a observar. La clave en el dibujo está en la observación. Y vamos a utilizar los colores que a nosotros más nos guste. Sé que hemos aprendido diferentes técnicas. Una de las técnicas para aplicar los colores es sacarles punta y utilizar ese pequeño polvillo como una técnica para aplicar el color. Yo soy de las personas a quienes gusta mucho aplicar el trazo, entonces prefiero que los colores los utilicemos coloreando normal, aplicando el color directamente. También quiero que aprovechemos esta oportunidad para aplicar los colores para que miremos qué sucede cuando los estamos aplicando con mayor fuerza o con mayor suavidad. El ejercicio que estamos desarrollando en este momento también nos permite mantener y conservar estos contornos. Entonces estamos aprendiendo un poco de control en el uso del material. Vamos a dar unos pequeños contrastes, por eso tenemos nuestra gama de colores. Para romper un poco las tonalidades. Muy bien, he terminado el ejercicio propuesto utilizando las líneas, los puntos como una composición para un diseño andino. Ese diseño es importante que desde este momento lo desarrollemos bien con las ideas que ustedes tienen, porque más adelante lo vamos a utilizar en la creación de personajes, que es precisamente donde va dirigido nuestro proyecto.
Recuerden que las posibilidades artísticas son infinitas, tanto en la aplicación del diseño como en la aplicación del color. Recuerden que hasta el día miércoles pueden enviarme sus sugerencias o sus inquietudes al WhatsApp que tenemos aquí. Estaré al pendiente de ellos y estaré esperando los diseños que han trabajado. No olviden que es importante desarrollar esta actividad para el trabajo y el diseño de personajes que veremos más adelante. Un fuerte abrazo, nos vemos la próxima. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.